Jonás. Vamos a ir por favor al libro de Jonás, capítulo 3. Versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Inclinamos nuestro rostro en esta mañana. Padre, te hemos adorado, te hemos bendecido. Gracias por el jueves, por el viernes. Gracias por el día de hoy. Gracias porque esta palabra tú la envías. No regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Damos gracias por lo que aún no hemos visto. Damos gracias porque cuando salgamos de este lugar seremos diferentes, porque el que te ve a ti, Señor, no vuelve a ser el mismo, sino que es levantado. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. Y en ti, Señor, somos enriquecidos, en ti somos levantados, Señor, y que tu precioso Espíritu ministre esta palabra, revele tu verdad. Usa las redes, las transmisiones, los medios, Señor, y que tu palabra llegue a donde debe llegar en el nombre de Jesús, a todos los rincones de la tierra, poderoso Rey. Que los 4 vientos, Señor, soplen el Espíritu, Señor, y traiga vida a todo hueso seco, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea la gloria, y a ti sea la honra, y a ti sea la alabanza por el poder de tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leíamos en el capítulo anterior que Dios, dice la palabra, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿verdad? Ayer el Señor nos enseñaba que los momentos de dificultad que tú y yo vivimos, en esos momentos, aunque no pareciese, está la mano del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él se antepone a lo que tú y yo vivimos. Y ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Pero ayer el Señor nos hablaba del poder que tiene el llamamiento. ¿Por qué? Porque Dios, si nos damos cuenta, no levantó a otro profeta. Habían muchos profetas en Israel. Solo había levantado a Jonás para el propósito de ir a Nínive. Y por causa del llamado que había en Jonás, es que ni la tormenta del barco, ni las olas del mar, ni la alga, ni las ondas, ni el pez pudieron con Jonás. ¿Me está siguiendo? Entonces, esta vida que Dios te ha dado, que me ha dado, va y está y estuvo experimentando cosas. ¿Habrá alguien que Dios haya salvado de la muerte? ¿Por qué? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para que ahorita vayamos a la cooperativa a tomar tinto?
Nuevamente pregunto, ¿habrá alguien que Dios haya salvado de la muerte? Que usted diga, me salvé. Si Dios no hubiese metido su mano, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿para qué Dios te sacó, te salvó, te libertó de la muerte? Para que el viernes tú puedas ir como en Medellín, sí, frijol, hamburguesa, pizza. ¿Para qué el Señor te salva? ¿Para ser famoso? ¿Para hacer dinero? ¿Para ser un gran empresario? ¿Para tener un carro? Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios salvó a Jonás porque en Jonás, como repente, había un llamado. Había un llamado. La palabra dice en 2 de Corintios que nosotros somos vasos de barro. Y Dios pone en esos vasijas de barro, tesoros, dice la palabra. Dice la palabra que Dios ha puesto tesoros en vasos de barro. Entonces, mi amado hermano, mi hermana, por más Gucci, perfume Dior, por más marca que usted tenga, por más que haya en su billetera, usted y yo somos utensilios ¿de qué? Barro. Por más que se come, barro. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, necesitamos mirar, ayer leíamos en la palabra que el Señor Jesús, en el momento que Él suspira, expira, el aliento del Señor, dice la palabra que Él clamó a gran voz. Esas ondas, ese llamado, rasgaron un velo que humanamente era imposible de romper. Ahí está físicamente la manifestación del llamamiento de Dios. ¿Dónde surgió? Cruz de Cristo. ¿A favor de quién? A favor tuyo. A favor de tu familia. A favor de lo que Dios ha preparado para tu vida. Y ese clamor del Señor dice, clamó a gran voz. Cuando la palabra nos muestra que se rasga el velo, es la evidencia física de que ahora tú tienes acceso ¿a dónde? Al trono de la gracia. Lo que antes era imposible, ¿quién lo hizo posible? El Señor. Entonces el llamamiento de Dios produce vida, produce resurrección y trae una segunda oportunidad. Porfa, con el inalámbrico. Creo que está molestando, que le noto cierta... Gloria a Dios. Entonces, necesitamos mirar algo acá. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina dicen por ahí, el huevo dicen por ahí. La palabra dice que por la fe Dios creó lo que hay de lo que no era. ¿Me está siguiendo? Primero fue espíritu y después creación. Es más real el ámbito espiritual que el ámbito natural. Y en el ámbito espiritual todas las cosas son manifiestas. ¿Me está siguiendo? Entonces, la cruz de Cristo está mostrando materialmente la evidencia de ese llamamiento que Dios hizo por tu vida, por tu familia, por tus generaciones, por todos nosotros. ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Pero ese llamamiento
Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 que fue antes de la fundación del mundo, antes que existiera la luz, antes que existiera la primera piedra, antes que existiera el cielo, antes que existiera la tierra, Dios te llamó. ¿Me sigue acá? Vamos a mirar varias cosas. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que todo momento de dificultad que tú tengas, el poder de Dios está ahí para sacarte. El poder de Dios está ahí para rescatarte. Y ayer el Señor nos mostraba muchas de las cosas de las cuales el Señor nos está librando, sacando, rescatando. Entonces fue la voz de Dios la que hizo que el pez, ¿qué? Vomitara a Jonás. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Quiero que miremos en la palabra. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Mire lo que la misma palabra nos está diciendo. Por segunda vez. Y cuando la palabra dice por segunda vez, está diciendo hay una nueva oportunidad. Necesitamos entender algo en este tiempo. Dios no es un derrochador. Acuérdese que Él dice que no hay que tirarle las perlas ¿a quiénes? Todo lo que Dios da es semejante a piedras preciosas, a oro, y dice la palabra también en este caso a perlas, a cosas valiosas. La palabra habla de la perla de gran precio. Entonces todo lo que Dios entrega para Dios tiene un valor semejante aquí en la tierra a las piedras preciosas. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que nosotros valoramos más lo material que lo espiritual. Y por eso dice el Señor, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Por qué? Porque el carro se desvalora, la prenda deja de ser nueva a la primera postura, todo se deteriora, pero fíjese que eso es lo que a nuestros ojos es valioso. Uy, el carro, uy, llegó el hermano con ese carro, wow, ¿verdad? Pero lo que Dios entrega trasciende la vida eterna y es más valioso que una piedra preciosa. ¿Vamos bien? Entonces Jonás arrojó al agua esa piedra preciosa. ¿Me está siguiendo? Antes que Jonás cayera al agua, él había arrojado, despreciado, menospreciado, soltado, ignorado, abandonado lo que Dios le había entregado. ¿Por qué Jonás termina en el agua? Hermano Camilo, ¿puede servirnos en el ministerio de acetato? Eso era madrugar más. Eso era no desayunar, porque desayunar a las 6 de la mañana no es desayuno. Y no solo eso, en ese entonces había un ministerio de alabanza y me tocaba someterme a ese ministerio de alabanza. Y yo me acuerdo que me decían, así no es la letra, así no, no sé qué, si se más cambie. Y pues, ¿a quién le gusta que le den órdenes? Levante la mano. Pues que le guste a uno, no, ¿verdad? Seamos sinceros. Dice la palabra que el Señor Jesús cuando vino a la tierra, por cuanto padeció, aprendió. ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendo yo la obediencia? Por medio del padecimiento. Y eso era lo que estaba pasando con nuestro amigo Jonás. ¿Vamos bien hasta acá? Yo he escuchado personas que dicen,
Hermano, si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo? La respuesta es precisamente porque Él es bueno. Pero vamos a ahondar un poquito en el tema. ¿Cuántos días duró Jonás en el agua? ¿Usted se imagina estar dentro de un pez? ¿Alguna vez le ha tocado dormir en una cama pequeña? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? ¿Alguna vez le ha tocado viajar en un puesto pequeño, en el baúl de un carro? ¿Le ha tocado viajar, no sé, exprimido en el metro de Medellín en hora pico? ¿Le ha tocado? ¿Cuánto tiempo aguantarías tú en esa posición? Sinceramente. Hay que analizar la palabra. Yo me acuerdo, mire esto, uno de mis primeros viajes de Bogotá a Medellín en la obra. Yo tuve, mire, Dios hizo algo este viaje. La pastora, recibo la invitación de la pastora y gloria a Dios, pero ustedes saben que hoy en día las tarifas aéreas están un poquito por los aires, ¿verdad? Y empezamos a mirar y se dispararon los tiquetes. Estaban elevados, y estoy en el altar, no estoy exagerando, estaban elevados. Me dice la pastora, mi hijo, pues pendiente ahí mirando. Y yo, todos los días. Yo, no, eso no baja. Yo empecé a contemplar, bueno, pues tocó por tierra. Cuando un día 40,000 pesos los tiquetes. Yo, pastora, se abrieron los cielos. Mire, terminé de hacer la compra. Ahora, ¿por qué le cuento esto? La primera vez que yo me vine a Medellín, veníamos como, esa era la época en que yo cargaba el bolso de la pastora. Yo no venía a predicar, yo venía a cargarle el bolso a la pastora. Me tocó en el baúl. Y la noche anterior me dice la pastora, mijo, ¿será que usted se puede ir en el carro? La pastora Amparo. Yo, claro, pastora, no hay problema, yo me voy en el baúl. Es más, lo acomodamos. Y yo llegué, abrí la camioneta y yo metí cobijas y yo dije, bueno, aquí armo el cambuche, o sea, yo me puedo acomodar así, gracias a Dios, Dios me ha dado mucha altura, entonces, ¿verdad? Y una hermana amorosa, divina, que yo amo, de verdad, amo a esa hermana Denisita, cogió todas las maletas de todos los misioneros y las metió ahí. Y cuando llego yo al otro día a mirar mi cambuche, ya no había cambuche, había el cupo de una maleta y me tocó. Mire, yo iba con los pies, no estoy mintiendo, yo iba con los pies arriba, la cabeza abajo. Y yo, bueno, Señor, aquí venimos. Y ese fue mi primer viaje misionero a Medellín. Entonces mira que a veces Dios permite cosas. La palabra dice, el que es fiel en lo poco. ¿Y por qué te comparto esto? Porque es que Jonás no duró. Un viaje Bogotá-Medellín son 9 horas, si no estoy mal, ¿verdad? Por tierra. Jonás no duró 9 horas. Jonás estaba en el vientre de un pez. En el vientre de un pez no hay cama, no hay lámpara, no hay comida. Usted puede pensar que hay agua, pero no hay agua. No hay agua. Porque es que uno, no sé, nuestra mente como que acomoda las cosas, ¿verdad? Y uno a veces piensa que la historia de Jonás fue en una piscina. Y que el pez, no sé, como que uno se lo imagina las historias de los niños que había comida dentro del pez, una lamparita dentro del pez. No lo había, no había agua. ¿Cuánto tiempo puedes durar tú sin agua? ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿por qué les toco este tema? Porque el desespero, en la angustia, en la oscuridad que había en la vida de Jonás en ese momento, era algo fuerte. ¿Habrás sentido tú en algún momento angustia? ¿Habrás sentido tú en algún momento desespero, de ganas de salir corriendo de lo que tú estás viviendo? ¿Cuántas personas que están escuchando esta palabra en algún momento han querido soltar lo que están viviendo? No me aguanto mi trabajo, no me aguanto lo que tengo, la presión que estoy viviendo en mi vida, no la soporto.
Y Jonás estaba bajo presión dentro de un pez. Ahora, si Dios es tan bueno, esa palabra, eso está en la boca de muchos creyentes. Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no abrió la boca del pececito el primer día? ¿Sabía Dios lo que estaba viviendo Jonás? Acuérdese algo, Él es más bueno que nosotros. Piensa esto, el ser que más amas se lo tragó un pez. ¿Tú qué haces? Si no sabe pescar, aprende. Si no sabe nadar, aprende. Pero de que usted se lanza a abrir ese pez y a sacar, usted lo hace o no. Si usted puede decir, mire, intercámbieme a mí por él, lo hace, ¿sí o no? Usted sabía que nadie nos ama más, ni nuestros padres, nadie en esta vida, ni hijos, ni nadie va a amarnos más de lo que nos ama el Señor. Nadie te ama más de lo que el Señor te ama. Y Dios amaba a Jonás, pero era tan grande su amor que lo dejó ahí un día, una noche, 2 días, 2 noches. Mamás que están acá, ustedes ven a sus hijos ya con hambre y usted, ay, espere, ya. ¿Tenía hambre Jonás? Tenía sed. Yo creo que, mire, la sed que debió sentir ese hombre, porque estar en agua salada, en el mar, eso no era. Y el olor del vientre del pez, de las entrañas del pez. ¿Usted se imagina el desespero que tenía este hombre? Y quién sabe en dónde estaba su pie izquierdo, su pie derecho, quién sabe dónde tenía la mano. El vientre de un pez no es ergonómico, me está siguiendo acá, ¿verdad? O sea, yo quiero expresar el desespero en la carne de Jonás que él pudo experimentar durante 3 días. Y tú sientes desespero por lo que estás viviendo y piensas que Dios te ha olvidado, pero Dios no te olvida, Dios te ama. Bien hasta acá. Y Dios permitió que este hombre viviera 3 días en el vientre de un pez. Cuando Jonás sale, cuando es vomitado, viene la palabra, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Por favor, yo quiero que mire su Biblia y enfóquese en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo. Dice la palabra que vino por segunda vez. ¿Vamos bien hasta acá? Acompáñeme al capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y mire lo que dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Nota la diferencia? Antes del proceso de Jonás, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Pero ¿cómo era el mensaje? Pregona contra ella. ¿Vamos bien hasta acá? Volvamos al versículo 2 del capítulo 3. Levántate y ve a Nínive. Y mire que ya no dice pregona contra, sino proclama en ella. Hermano, pero es que la palabra dice que Dios es el sí
y Dios es el amén. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿No debería ser el mensaje exactamente igual? Oiga, sí, ¿no? El problema no es el mensaje de Dios. El problema es el recipiente. Porque Dios al comienzo le está diciendo, quiero que proclames, pregona contra Nínive, que viene juicio. Si nosotros lo miramos de esa forma, Dios está determinado en hacer que haya juicio sobre esa ciudad. Pero después del proceso, Dios le dice, proclama en medio de ella. El pregonar es diferente al proclamar. El mensaje de Dios, mi hermano, era el mismo, pero Jonás no tenía la capacidad de recibir el mensaje a la claridad de Dios sin haber pasado un proceso. Es necesario el proceso para que usted y yo podamos entender la voz de ¿quién? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces hay un llamado. El llamado sostiene aún en medio del proceso, pero el proceso nos muestra algo más profundo, de donde Dios nos saca. ¿De dónde sacó Dios a Jonás? ¿De la superficie? La palabra habla que hay grandes seres marinos. Los hay. Lo habla en el libro de Job. Hay peces de envergaduras inimaginables. Voy a usar esa palabra. ¿Dónde moran esos peces? Esos peces no moran en la superficie. Esos peces moran dentro del abismo de las aguas. Ojo acá, abismo uso la palabra natural de la ciencia. Amén. No la palabra bíblica. El abismo en la Biblia es otro. Pero cuando hablamos de las profundidades, se les llama abismos. ¿Me sigue acá? Entonces, es el lecho marino, el más profundo que hay en la tierra, ahí es donde moran esos animales. Y dice la palabra que Dios lo toma un pez, y este pez dura 3 días, no dura en la superficie. Vamos bien hasta acá. Ahora, yo no le puedo decir qué tan profundo entró, la palabra no me lo muestra. Pero si algo es claro, es que ese pez no anduvo en la superficie del agua. Entonces, ¿de dónde sacó Dios a Jonás? De la profundidad, ¿verdad? Así es la profundidad de donde Dios lo saca, así es la profundidad de revelación que viene después del abismo. ¿Vamos bien? Ahora, ya Jonás entiende el mensaje nítido. Ya Jonás entiende un mensaje más claro. Ya Jonás afina sus oídos y empieza una palabra profética certera. La segunda oportunidad viene conforme al llamamiento, trayendo mayor docilidad, mayor sabiduría y mayor entendimiento de la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, la segunda oportunidad trae mayor docilidad, mayor sabiduría y mayor entendimiento de la voluntad de Dios. Ahora, quiero que miremos versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Vamos bien? ¿A dónde le había dicho Dios que fuera al comienzo? A Nínive. No quiso ir, pero terminó yendo a Nínive. Nínive representa eso que no nos gusta. Nínive representa eso que odiamos. Nínive representa eso que no quisiéramos. Y fíjese que Jonás tuvo que pasar un proceso para entender en su espíritu que su bendición estaba ¿dónde?
en Nínive. Viene el Señor por segunda vez. Te lo dije la primera, ve a Nínive. Pasa lo que pasa. El llamado, la gracia, la misericordia de Dios lo sostiene. Pero una vez que lo saca, una vez que lo levanta, una vez que lo restaura, viene la voz del Señor por ve a Nínive. Y dice la palabra que Jonás esta vez no se resiste. ¿Por qué no se resiste? Yo quiero, mire, tómese un minuto. ¿Por qué Jonás no se resiste? Porque aprendió la lección. ¿Será que se trata de aprender la lección? Ok. Hay cosas que hay en nosotros que se oponen por naturaleza a las cosas de Dios. La carne se opone a lo de Dios. ¿Vamos bien? Hay cosas que queremos lograr. Si yo le digo, levante la mano el que quiere servir a Dios, yo creo que todos levantan la mano. Pero ¿por qué no es tan fácil decidirse por Dios? Porque hay cosas que están en nosotros por herencia, por práctica, por contaminación, que están ahí y no nos dejan ver con claridad, no nos dejan entender el mensaje con claridad, no nos permiten, nos están diciendo, mire, por ahí es, y uno no lo veo. Y a veces Dios usa a los que van adelante de nosotros, que por ahí, pastora, no veo, no entiendo, no puedo, pero mire que ahí está, no veo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por contaminación, por práctica o por herencia? Porque aún la forma de pensar se hereda. ¿O usted no le ha dicho a alguien, ay, se parece a su papá, igualito, habla igualito a su papá, piensa igualito a su mamá, yo veo ahí a usted a su abuelo? Mire que hay muchas cosas que se heredan. Y muchas de las iniquidades se heredan, y la iniquidad se opone ¿a quién? A Dios. Entonces, aprender la lección no es tan fácil. Y por eso hay momentos en donde Dios nos tiene que remojar en las aguas de Tarsis. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, ¿será que Jonás simplemente aprendió una lección? O sea, aprender una lección necesitaba 3 días dentro del pez. Aprender una lección era pasar por eso. ¿No le parece pedagógicamente duro? Conforme la dureza del corazón de Jonás, conforme los días que estuvo debajo del agua. No, hermano, entonces apague y vámonos. Porque si así va a ser, entonces ¿qué me espera? O sea, si Jonás, que era profeta y vivió lo que vivió, entonces ¿qué me espera a mí, que soy el del ministerio del acetato? Mire esto. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad, ¿qué dice la palabra? Grande en extremo. ¿De qué? 3 días de camino. ¿Vale? ¿Cuánto desde aquí de este lugar donde estamos hasta el centro de Medellín, cuánto nos echamos caminando? ¿40 minutos? ¿1 hora? ¿2 horas? De aquí al aeropuerto de Medellín, a pie, ¿cuánto nos gastaríamos? 5 horas. ¿Dónde están los atletas? Hermana, ¿cuánto? ¿Ah? La de tabaquito y medio, ¿cuánto? No, a pie, no, sin ayuda, a pie.
Con las 3 velocidades, ¿cuánto? 3 horas. A pie. 3 horas al aeropuerto. Uy, hermanas, qué atletas. Yo le pongo, yo soy extranjero acá. Yo le pongo 6 horas, 5 horas hasta el aeropuerto. No. Bueno, Río Negro. Río Negro. 6 horas. No, es que no. Claro, ya pensando en el más cercano. No, yo hablo el más lejano. 7 horas. Ok. Yo sí decía, pero 3 horas. Se me olvidaba que en el interior de la ciudad hay otro aeropuerto. No, yo hablo el que está en las afueras de Medellín. Bien. ¿Usted se imagina una ciudad que para recorrer su circunferencia se tarde 3 días? 3 días caminando esta ciudad. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate, ve y ¿qué? Proclama, camínate la ciudad. Ahora vamos a mirar una cosa. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos eran los días que tardaba la ciudad en ser recorrida por completo? ¿Cuántos fueron los días que duró Jonás en el fondo del mar? ¿Por qué Dios necesitaba que Jonás caminara 3 días? ¿Por qué necesitaba que Jonás durara 3 días en el agua? ¿Alguien me está siguiendo? Tres días fueron los que Jonás estuvo en el agua. 3 días era la necesidad que había en Nínive. 3 días era el peso de gloria que cayó. Mire, la tribulación, dice la palabra. Sabemos pues que esta leve tribulación no se compara ¿con qué? Con el peso de gloria venidero. Entonces, 3 días fue el proceso de Jonás. 3 días fue mire, eso le dio la capacidad y la unción necesaria para suplir la necesidad de su llamamiento. Vamos bien hasta acá. ¿Por qué Dios no lo soltó antes? Porque no lo estaba castigando, lo estaba ¿qué? Preparando. ¿Habrá alguien en esta mañana que no esté siendo castigado, que no esté siendo procesado, sino que esté siendo preparado? ¿Dónde están los que se están preparando para algo grande que viene? ¿Dónde están los que se están preparando para algo que el Señor va a hacer? ¿Se imagina que Dios le hubiera dicho, ay no, pobrecito, soltémoslo un día? ¿Cómo queda Jonás en Nínive? Me quedó grande Nínive. Dios sabe lo que viene por delante para ti. Y Dios te quiere capacitar el día de hoy. ¿Se acuerda de los tomates? Dios te quiere capacitar hoy para lo que Él está a punto de entregarte. Lo que tú estás viviendo es una escuela de bendición. ¿Por qué me pasa a mí si yo busco de Dios? Si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, mi hermano, es que usted está siendo preparado. Usted está siendo levantado, usted está siendo formado. Vamos bien hasta acá. La palabra habla, mire, sabemos pues que los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuándo empiezan todas las cosas? ¿Cuándo? A partir del momento en que nos convertimos. Acompañen por favor, vamos a ir al libro de Éxodo. Tenga ahí a Jonás, no me suelte a Jonás, por favor. Libro de Éxodo capítulo 2. Ya lo pagué. Ok. Éxodo capítulo 2, versículo 1, lo tenemos. Un varón de la familia de Leví
fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo escondió 3 meses? Porque había un decreto de Faraón de matar a todos los varones israelitas. ¿Cuándo nace este niño? En medio de un decreto de muerte. Oiga, tras de que la situación del país está dura y yo vengo a embarazarme en el peor momento en que yo me podía embarazar. Y eso no es solo para las mujeres. Los propósitos de Dios, los llamados de Dios, oiga, empiezan a gestarse en el peor momento posible. ¿Por qué Dios trabaja contigo en el peor tiempo posible? Porque los propósitos de Dios, lo que Dios engendra, de lo que Dios te embaraza, produce vida y altera los entornos que hay alrededor tuyo. Tú estás llamado a ser instrumento de Dios. Lo que Dios ay, Dios me dio una empresa, ay, Dios me dio una familia, Dios me dio un matrimonio, Dios me dio lo que Dios te dé, amado hermano, tiene y viene con propósito de Dios. Cuidado con tomar lo que Dios te entrega para uso tuyo. Cuidado con tomar lo que Dios te entrega para ti, para tu conveniencia, para tu orgullo. Porque todo, mire, ¿dónde están los hijos de Dios? Somos todos, gloria a Dios. Todos los hijos de Dios tienen llamamiento y tienen propósito de Dios. Y a los hijos de Dios no les entrega a Dios nada por entregar. A los que no conocen de Dios, el mundo les entrega. El diablo les entrega. Hay famas que son entregadas por el enemigo. Y son famas que son utilizadas para destruir. ¿Sabía usted que hay músicos que el enemigo está utilizando para prostituir las generaciones? Para destruir las generaciones. Son instrumentos del enemigo. Entonces el enemigo les entrega. Pero eso no es con los hijos de Dios. Porque a ti el que te bendice es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que pone en tus manos lo pone para bendición de muchos. Llámese hijo, llámese economía, llámese empresa, llámese cargo profesional. Lo que Dios te ha entregado, Dios te lo entrega con el propósito de alterar, de transformar las atmósferas que hay alrededor tuyo. Y hay de aquel que esconde el talento. Porque el que no tiene, aún lo que tiene, ¿le será qué? Pero es que Dios me dio 2 talentos, Dios me dio 3 talentos, Dios me dio 5 talentos. Maestro, me diste 5, aquí tienes 10. Maestro, me diste 2, aquí tienes 4. Este es tiempo de multiplicar, iglesia. Es tiempo en donde Dios va a traer una multiplicación en lo que ha puesto en ti. Vienen ministerios multiplicados, vienen dones multiplicados, vienen cosas que Dios entregó, empresas que Dios entregó. Viene una multiplicación, porque este año Dios va a traer ensanchamiento. Amén. Entonces, Moisés, dice la palabra, le tuvo escondido 3 meses. Mire otra vez los 3. Pero no pudiendo ocultarle más, lo de Dios, mire, lo de Dios llega a un punto en que no lo puedes ocultar. No lo puedes retener. Y a lo que vino, florece, fructifica, sale a la luz. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Mire, tiempo y ocasión. Eclesiastés dice: la guerra no es del fuerte, ni la carrera del veloz, sino que tiempo y ocasión acontecen en el mismo momento.
¿Qué significa eso? La gracia y el poder de Dios es lo que usted y yo estamos necesitando. No es del que corre, no es del que se esfuerza, sino de quién. De quien Dios tiene ¿qué? Qué casualidad que esta mujer pone a su hijo en el agua, quedó bien calafateada la canasta, flota la canasta, y qué casualidad, qué coincidencia que la hija de Faraón estaba en ese momento con ganas de irse a bañar. ¿Quién hace eso? La mamá obedeció a algo loco. Ve y pon tu hijo en el agua. ¿Quién hace eso? Pero esa locura llevó a su hijo ¿a qué? A vida. Salvó la vida de su hijo. Porque es que cuando tú pones en el río de Dios lo que parece locura, cuando tú tomas decisiones bajo la voluntad de Dios, el propósito de Dios empieza a fluir y las cosas de Dios, las puertas de Dios, las bendiciones de Dios empiezan a unirse y todo empieza a encajar en el propósito de vida que tiene Dios contigo. Una hermana suya, versículo 4, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en la arquilla, en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿A cuántas le pagan por criar a su propio hijo? Y esto es bíblico. Cuando tú obedeces a Dios, la provisión del cielo viene a favor de lo que tú necesitas. Y viene provisión en este tiempo. El Señor me muestra que este es un año donde Dios va a abrir las arcas de los cielos y va a venir provisión para el propósito de Dios. Hay algo que Dios va a reventar en este tiempo. Hay algo que Dios está a punto de hacer. Y Dios quiere que usted sea partícipe de lo que Dios va a hacer. Y va a empezar a venir del norte, del sur, del este y del oeste provisión para su vida. Provisión para usted. Pero el Señor hoy le está diciendo: acuérdate de mí, acuérdate de lo que estoy diciendo, porque te voy a usar para un propósito mayor. No es para ti, pero Dios te quiere usar para propósitos mayores. Y dice la palabra la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo sacó. ¿Qué produjo en la hija de Faraón? ¿Qué produjo que ella lo bautizara, que lo nombrara de esta manera? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién lo puso en las aguas? El Señor. ¿Por medio de qué? De la situación. Aún lo que sucede a tu alrededor va a funcionar a favor tuyo. Aún lo que suceda en el gobierno, aún lo que suceda en la economía, aún lo que suceda alrededor tuyo en la ciudad, va a funcionar a favor ¿qué? Tuyo. La situación que estaba viviendo Moisés era una situación de vida o muerte.
La situación de vida o muerte lleva a esta madre a desprenderse de su hijo. Yo no creo que una madre naturalmente se quiera desprender de su hijo, pero ella tiene un desprendimiento, prefiere ponerlo en el agua, prefiere entregarlo que quedarse con él para que muera. Y hay desprendimientos que traen vida. Ten cuidado cuando te aferres a algo, porque ese algo se puede morir si te aferras sin la voluntad de Dios. Entonces viene esta situación y la mujer lo saca de las aguas. Y Dios pone en ella que lo llame como Moisés, porque de las aguas, ¿qué significaba cada vez que lo llamaban a él? De las aguas te saqué, de las aguas te sacaron, ven, llámenme al que sacaron de las aguas, llámenme al que sacaron de las aguas. Y no nos damos cuenta que usted y yo hemos sido sacados de aguas. ¿De dónde fue sacado Jonás? De aguas. Y ahora hay que mirar otra cosa. Si uno mira esta historia, es una historia dura. Una madre que se desprende de su hijo, un hijo que es amenazado de muerte, amenazaron de muerte al niño, lo tiene que poner en un río. Lo rescata una mujer ajena, se queda con la mujer ajena. Eso es una novela, eso es un drama. ¿Me está siguiendo? Y a veces nosotros cargamos el resentimiento del origen de nuestra vida. Hay personas que en esta mañana no tuvieron padre, no tuvieron madre. Hay personas que fueron maltratados en la infancia. Hay personas que perdieron en la infancia. Hay personas que perdieron a sus padres en la infancia. Y creemos que Dios no estuvo en ese momento. Y a veces culpamos a Dios por nuestros orígenes y no nos damos cuenta que detrás de todo hay un llamamiento eterno sobre nuestra vida. Efesios capítulo 1, acompáñenme. Hoy vamos a pasear un poquito por la Biblia. Libro de Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él la semana pasada, cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, cuando me evangelizó la hermana en la esquina de la calle. La palabra dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra dice, nosotros no escogimos al Señor, Él te escogió a ti. Gózate en esta mañana porque tú no escogiste, fue Él el que te escogió. Y cuando la palabra dice escoger, significa que fue tomado en medio de ¿qué? Vamos a un restaurante, ¿verdad? Escoja. Si está la palabra escoja, significa que hay muchos ¿qué? Platos. Escoja hamburguesa, perro o pizza, bandeja paisa, chicharrón o mondongo. ¿Vamos bien? Escogemos. Pero si te dicen hay arroz o arroz, ¿cuál quieres? ¿Estás escogiendo? No. Cuando escogemos es porque hay otras opciones. Y miren lo que la palabra está diciendo. Que tú, mi hermano, que estás en esa silla, tú que estás escuchando ahí a la distancia, la Biblia, la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor, ¿qué? Te escogió. Es que una cosa, mire, una cosa sería que le tocó al Señor escoger, tomarte, ¿sí?
Es que te quiero porque me toca. Sí, eras lo que me tocaba y pues por eso estoy contigo. Horrible, ¿verdad? Dios no. Dios tenía otras opciones, pero te escogió a ti. Gócese en esta mañana por el privilegio de haber sido escogido. ¿Vamos bien hasta acá? Es un privilegio. Y a veces nosotros nos sentimos poca cosa con el que llega con sus lujos, con su posición, con su fama, con su ropa de marca. Y uno viene a sentirse poca cosa cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores te escogió a ti y a todos los de tu casa. ¿No le parece contradictorio? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque mire, a mí me enseñaron, cuando yo empecé en los jóvenes, nos enseñaban que nosotros hemos sido creados, y lo acabamos de leer, para alabanza y gloria de su nombre. Entonces yo me imaginaba que había sido creado para simplemente cantar. Tú eres el Dios que adoramos todopoderoso. Y gloria a Dios porque cantamos al Señor. Pero ¿cuál es la alabanza que Dios está llamando ahí? Dice la palabra que tú y yo hemos sido llamados para alabanza. Pero si miramos antes, dice la palabra que Él nos santificó. Versículo, dice la palabra, mire esto. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Dios. Dice en amor, el amor que sostuvo a Jonás durante los 3 días, ese es el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Se acuerda que yo le preguntaba esta mañana por qué el Señor lo guardó de la muerte? Para alabanza. Pero esta alabanza es la misma alabanza que el Señor nos hablaba ayer. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que las obras del Padre sean manifiestas en él. Para que Lázaro adorara, para que hubiese producido alabanza en Lázaro, el que hablábamos ayer, ¿qué tuvo que vivir él? Enfermedad y muerte. Y dice la palabra que esa santificación en Lázaro Dios la preparó ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Me está siguiendo? O chino básico nivel 1. ¿Se ha enredado? Dios conoce tu vida. Antes de que tú nazcas, Él sabe lo que vas a vivir. Él escoge tus padres. Y padres, Dios no te entrega porque sí, tus hijos no son casualidad. Todo viene con un propósito. Mire, nadie nace antes de la voluntad de Dios y nadie se va antes de la voluntad de Dios. Todo se mueve bajo el propósito y la voluntad de Dios. Tú y yo no nacemos por casualidad. Si alguien cree que fue una casualidad, si alguien en esta mañana cree que fue un error de sus papás, en el nombre de Jesús renuncia a eso, porque usted nació con un propósito de Dios. Dele la gloria al Señor. Ahora dice, para ser santos. ¿Qué es ser santo? La aureola. La palabra santo significa apartado. Apartado. Hay instrumentos que son apartados, hay elementos que son apartados para este altar. Esta mesa no se utiliza en un asado. ¿Por qué? Porque fue apartada. ¿Para quién? Para el Señor. Entonces todo lo que se pone aquí es referente ¿a quién? Al Señor. Tu vida es como esta mesa, en la que no se pone cualquier cosa, en la que no se viste de cualquier cosa, porque fue ¿qué? Apartada para el Señor. ¿Y cómo aparta el Señor? ¿Cómo apartó el Señor a Lázaro? ¿Cómo apartó el Señor a Jonás? Ay, ¿cómo así? ¿El Señor subió a Jonás a Nínive, al barco hacia Tarsis? No.
fue Jonás. Pero Dios sabía que Jonás se iba a subir a ese barco que él halló. Vamos bien. Y Dios usó el barco, y dice la palabra que Dios preparó, ¿a quién? Al pez. ¿Cuándo prepara? Dios improvisa. ¿Usted cree que Dios va a improvisar? Ay, espérese, esta no me la sabía, me la ganó este hermano, venga, ¿ahora qué hago? ¿Será que Él es atajándonos a ver qué tiene que hacer con nosotros? Como un arquero. Él no. Isaías, dice la palabra, cuando Isaías tuvo la revelación del trono de Dios, el Señor estaba sentado en su trono, tranquilo, gobernando, con su autoridad y su gloria. A Dios nada lo toma de sorpresa. Maestro, yo nunca te negaré. Ah, no. Y antes de que cante el gallo, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y Dios, diga conmigo, preparó. El pez estaba preparado ¿por quién? Pero lo que Dios prepara te levanta. Lo que Dios prepara no te destruye. Lo que Dios prepara te transforma, te pule, te hace brillar. ¿Me está siguiendo en esta hora? Esa es la santificación que Dios habla. Aparta. ¿Cómo salió Jonás después del pez? Vámonos para Nínive. Ya escucho clarito la voz de, Señor, tú me habías dicho Nínive, yo pensé que Tarsis. Bueno, vamos para allá, Señor. Dios es bueno. Amén. Volvamos a Éxodo, por favor. ¿Cómo se llamaba Moisés? Rescatado de las aguas. 80 años después. Mire esto. 80 años después. Vamos a transcurrir en la historia 80 años después. Éxodo capítulo 14. Versículo 10. Otro faraón. Uno mandó a matar niños, otro levanta lo mejor de su ejército, lo mejor de sus caballos, para ir en contra de un pueblo. Versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ello, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, mire esto, déjanos servir a los egipcios? Esclavitud. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué veía el pueblo de Dios? Esclavitud. La esclavitud es la salida. Las cadenas son la salida. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hay egipcios, pastora Luz Marina, que de vez en vez han venido, te han señalado, te han rodeado, pero el fuego de Dios los ha mantenido separados. El fuego de Dios los ha apartado y no les ha dejado llegar, no les ha permitido tocarte. Pero el Señor te dice en esta mañana que ha llegado el tiempo que esos egipcios que tú veías, porque los podías ver, tú pudiste ver la fidelidad de Dios en que no te tocaron, en que te dijeron, te advirtieron, intentaron levantar su mano contra ti, pero tuviste el fuego de Dios que los impidió. Se terminó ese tiempo, te dice el Señor. Los enemigos, los egipcios que vinieron contra ti,
nunca más, para siempre los verás. Y hay una unción de sanidad que viene sobre tu vida, mayor, porque milagros de sanidad sucederán desde este altar. Y aún habrá una huella de sanidad sobre tu vida, porque hay situaciones que el Señor te ha permitido vivir en tu propia carne para que seas sensible a la necesidad del pueblo, de los hijos de Dios, de mi iglesia, te dice el Señor. Pero he aquí Shitaramasúa, que hay enemigos, que hay dardos que hoy se apagan y que nunca más para siempre los verás, te dice el Señor. Los enemigos, dice la palabra, nunca más para siempre los verás. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? ¿Habrá alguien que tiene que marchar en esta mañana? ¿Habrá alguien que tiene que salir de la esclavitud que el enemigo le ha dicho, que el enemigo le quiere mantener? ¿Habrá alguien que tiene que salir de esa zona de confort en esta mañana para llevar a lo que Dios ha dicho? Y le dice Dios a Moisés, versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo se llamaba Moisés? Sacado de las aguas. ¿Dónde le dio Dios eso? En un momento de muerte, cuando él estaba naciendo. Y su identidad, formada por el proceso de Dios, floreció y fructificó ¿cuándo? 80 años después. Y el destino de Moisés llegó al momento, porque el Señor le dice algo que me llama la atención. ¿Por qué me estás clamando a mí si yo ya te he dicho lo que tienes que hacer? Ve y abre el mar. Señor, es agua. ¿Cómo te llamas tú? Declárame tu oficio. Declárame tu oficio. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Mire lo mismo, Moisés. ¿Tú por qué me estás pidiendo que acabe con los enemigos si tu tarea es ir hacia adelante? Señor, pero es que hay mar. Te dije que fueras hacia adelante. Señor, ahí hay mar. Ve hacia adelante. Marcha. ¿Cómo caminó Moisés dentro del mar? Mojado, seco. ¿Y qué le había dicho Dios 80 años antes? Te voy a sacar de las aguas, porque es que lo que Dios hace una vez, lo hace para siempre. ¿Y por qué mi pasado? ¿Y por qué yo nací como nací? ¿Y por qué yo viví lo que yo viví? ¿Por qué mis errores del pasado? ¿Por qué? Porque tú eres un Moisés. ¿De dónde lo sacó el Señor? De un río. ¿Y a dónde lo llevó? A un mar. ¿Y qué pasó con el mar? Así como el río no lo pudo matar, el mar tampoco. Lo que te espera no te va a destruir, sino que tú eres el arma para destruir lo que viene por delante, te dice el Señor. Propósito y llamamiento. 3 días estuvo Jonás en el agua, 3 días de camino, Nínive. Pero llegó con la capacidad de resistir lo que Dios le había puesto. Por eso no podemos anhelar lo que los demás tienen. No podemos envidiar lo que los demás tienen. No podemos competir con los consiervos que tenemos. Porque lo tuyo te lo dio Dios. Es irrevocable.
Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de protegerlo, de cuidarlo, de levantarlo para el mañana que viene. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué quiere hacer Dios con tu familia este año? ¿Qué es lo que Dios te va a entregar? ¿Por qué Dios está moviendo naciones? ¿Por qué Dios te cerró puertas para venir en este fin de semana? ¿Por qué Dios te inquietó a que vinieras a escuchar esta palabra? ¿Por el tinto del final de la reunión? ¿Por el cafecito? ¿Porque te vas a ver con el amigo, con la amiga? ¿Porque después de esto se van a encontrar para irse para algún lado? ¿O porque Dios va a cambiar tu destino en este año? ¿O porque lo que estás esperando durante muchos años, este es el año del cumplimiento? Pero necesitamos estar apercibidos como las 5 mujeres sensatas que tenían ración de aceite antes de que el novio llegara. Acompáñeme, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Leo para ustedes el versículo 1 para que entendamos quién está hablando. Pablo, apóstol, mire esto, no de hombres, sino por hombre. No, perdón, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién está hablando? Pablo. Ahora el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, otra vez llamado. ¿Por qué? A ti no te llamó el Señor por tu capacidad. A ti no te llamó el Señor por lo bonito, por lo inteligente, por lo alto, por lo atlético. Dios no te llamó a ti por el gran corazón que tienes. Dice la palabra que nuestras mejores obras delante de Dios vienen a ser como obras como trapos de inmundicia. ¿Sabe cómo es eso? Un trapero de baño. ¿Quién de ustedes tomaría un trapo de baño, un trapero de baño con la mano? A menos que esté nuevo, recién comprado, ¿verdad? Pero ya usado. Y dice la palabra que nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Y esto es para que no nos gloriemos nosotros. Ay, cómo canto de lindo. Ay, cómo toco de lindo, cómo predico de lindo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Volvemos al punto, usted y yo somos vasos de barro. Son los tesoros del Señor. Usted no me mire a mí, mire al Señor. Yo soy un hermanito más. ¿Me está siguiendo? Y dice la palabra que Dios llamó a Pablo, ¿desde dónde? Por su gracia. Y Efesios nos dice que desde antes de la fundación del mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Acompáñame al libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, mire lo que dice la palabra, asolaba
la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sabe usted quién es Saulo? El mismísimo Pablo. Dios lo llama ¿desde dónde? Por su gracia. Pero ¿qué hizo él en su juventud? Asolaba a la iglesia. Y cuando dice asolaba a la iglesia era que los mataba. Hombres, mujeres, niños del pueblo de Dios. Pastores cayeron en las manos de Saulo. Pero no entiendo algo. ¿No fue que Dios lo llamó? ¿No dice la palabra que Dios santificó a Pablo antes de la fundación del mundo porque él mató gente? Y no solo a cualquier persona, derramó sangre de los hijos de Dios. A los redimidos por Cristo. Ten cuidado cuando tú señalas a un Saulo, porque tú no sabes mañana el Pablo que va a ser. Y hay Saulos en las familias que están destinados a ser Pablos. No des por terminada la obra de Dios en tu casa, porque la última palabra la tiene el Señor. Si Dios pudo con un sicario, ¿habrá algo imposible para Dios? Y alguien, Shai Ketua, necesita recibir esa palabra. Alguien necesita arrebatar esa palabra para su casa, para su familia, para su vida. Porque no importa qué tan lejos está ese Saulo, de allá el Señor lo va a traer. Y lo va a traer a púlpitos. Y lo va a traer al servicio. Y lo va a traer. Una vez yo tuve, cuando nosotros empezamos con a conocer de Dios, mi mamá y yo conocíamos de Dios y mi hermano, pero más mi mamá y yo íbamos a la iglesia y nosotros vamos por una principal que los domingos en el carril izquierdo hay ciclovía. Y durante 8 años de conversión de nosotros sirviendo a Dios, mi papá odiaba la iglesia. Y yo lo veía, yo siempre yendo yo hacia la iglesia, ya con la corbata, ya mi acetato, a la alabanza, a lo que yo iba. Y mi papá yo lo veía trotando en su pantaloneta, ida y vuelta. Y él iba, la iglesia queda en la 26, nosotros vivimos en la 80. Él se iba desde la 80 y llegaba hasta la 26 y se regresaba. A una cuadra de la iglesia era su punto de retorno. 8 años en las mismas. Papá, ¿vas a ir a la iglesia? No, papá, no quiero nada con la iglesia. La iglesia. Ay, ya ni para qué le dice. No es porque uno diga, es el Señor. Un día yo tuve una discusión con él, muy fuerte. Y con rabia, o sea, yo tenía rabia de eso que uno va a emanar esa hermosa palabra en contra de su padre. Pero me mordí la lengua y yo lo que dije, pero Señor, yo sé que un día voy a ver de rodillas en el altar a mi papá. Culto de primicias, año 2009. Yo estaba en Barranquilla, en el culto de primicias allá, cuando me llama la pastora Amparo. ¡Mijo! ¡Feliz año! Y yo, ay, tan linda la pastora, se acordó de mí. Le voy a pasar a alguien. Y era mi papá. Había caído desde donde estaba de rodillas al altar ese día. Y desde ese día hasta el sol de hoy y por muchas generaciones, mi papá está sirviéndole al Señor. Me está siguiendo acá. ¿Por qué eres tú el que está acá y no está tu familiar? ¿Por qué eres tú? ¿Qué quiere Dios que hagas tú?
¿Por qué por qué el evangelio en tu casa empezó contigo? ¿Por qué eres tú el que está acá y no ese que tanto necesita? Porque tú eres el instrumento, tú eres el profeta, tú eres el que Dios está levantando. Te dice el Señor, te voy a levantar como voz profética en medio de tu familia. Porque hay corazones que Dios está preparando. Hay una preparación de corazones. Y Dios va a usar tu boca. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. Porque de tu boca va a salir para traer avivamiento sobre personas y sobre generaciones que tienen una trascendencia de Dios y que están alrededor tuyo. En tu casa y alrededor tuyo. Y cosecharás de la bendición que eso traerá. Veo deleite. Viene un deleite. Como cuando Ana tuvo a sus hijos, vino deleite sobre ella. Como cuando Ruth encontró a Booz, vino deleite sobre estas mujeres. Sobre tu corazón vendrá deleite y gritarás de gozo y gritarás de alegría y cantarás y se renovará la danza que hay en ti, porque tiempos especiales está preparando Dios en tu vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Viene la conversión de Saulo. El Señor sale a su encuentro, ¿verdad? Ahora acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 9. Esto lo dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él lo confiesa, él lo reconoce. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué Dios permitió que él fuera Saulo? Porque toda esa carga, todo ese peso, toda esa tribulación que habría sobre él, cuando él descubre, cuando le es revelada la verdad de Cristo, él ahora toma su vida por completo. Así fue lo que él asoló a la iglesia. Así es ahora el nivel que él hace que la iglesia crezca. Dios lo usa. Él escribe el 40% del Nuevo Testamento, de la Biblia. Las epístolas que Dios pone en Pablo, el nivel de revelación. Usted lee el libro de Efesios, Gálatas, Filipenses, todos estos libros, Tesalonicenses. Un nivel de revelación del ámbito espiritual, de la palabra, de la iglesia que Dios le dio a Pablo. Y él dice, prosigo a la meta, a ver si alcanzo eso por lo cual he sido asido. Entonces, lo que Dios permite que tú y yo vivamos, nos lleva a comprometernos más con el evangelio. Por eso lo que tú vives, lo que tú atraviesas, no es casualidad. Pero como lo veíamos ayer, el proceso que tú estás viviendo no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre, para que las obras del Señor sean ¿qué? Glorificadas. ¿Se acuerda que Efesios dice que hemos sido preparados para dar gloria a Dios? ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo damos gloria a Dios? Cuando yo tenía 11 años,
Mi tía me lleva a la iglesia en Modelia, a Bogotá, a Restauración. Ahí yo conozco a la pastora Luz Marina, pero entró por aquí y salió por aquí. Luego vienen mis 18, 19 años. Y yo, por causa de mi estatura, por causa de muchas cosas, yo viví mucho bullying en el colegio y mi autoestima era muy mala. Y yo empiezo a vivir depresión. Yo sé lo que es la depresión. Yo sé lo que es levantarse sin ganas de vivir. Lo viví, lo saboreé. Y un día yo decidí suicidarme. Y ese día yo me lancé a los carros en la autopista allá en Bogotá. Y los carros no me cogían, no me atropellaban. Y llego, yo iba a pedir una cita médica y yo dije, bueno, pido la cita médica a mi mamá y después de que ella pidió la cita, esa será lo último que yo haga en esta vida. Mire cómo el enemigo engaña, mire lo que hace el alga, ¿se acuerda el alga? Embota, embota. Viene la insensatez, pero se sienta un joven a mi lado. Me dice, mira, yo no te conozco, tú no me conoces, pero yo te quiero decir que Jesús te ama. Y ese día, yo, bueno, gracias, yo muy cordial. Él me atienden y yo ya iba a la puerta y en la puerta algo me detiene. Pues si me voy a matar, escuchemos. No tengo nada más que hacer, ¿verdad? Y él me ve que lo estoy esperando y él se apresura y bueno, y salimos y él me empieza a hablar. Y él me empieza a hablar del evangelio. Y hay algo empieza a arder en mi corazón. Empiezo a sentir que había propósito en mí. No sabía cuál era mi propósito, pero algo empieza a arder. Algo. Oiga, para algo estoy aquí. Y ese fue mi comienzo. Y Dios me rescata de la depresión, me rescata del deseo de morirme y me entrega un propósito que Él tenía hace más de la creación del mundo, pero para mí era algo nuevo. Saber que fui escogido por Dios, saber que mi vida valía. Y la palabra dice que nosotros somos como árboles plantados en los atrios de Jehová. Y una planta cuando se hace árbol empieza a levantar ramas. Y una de las ramas que Dios levantó conmigo fue el trabajo en los jóvenes. Es uno de los ministerios que Dios me ha entregado. Y trabajo mucho con jóvenes. ¿Por qué? Porque entiendo la necesidad que hay en la juventud. Porque yo también lo viví. ¿Me hago entender? Entonces Dios permite procesos. Dios permitió en mi vida tiempos de depresión, tiempos de soledad. Dios permitió momentos en donde el colegio me maltrataban, me golpeaban, me insultaban, me pordebajeaban. Lo permitió Dios, porque sabía la madera que había en mí, porque Él me hizo y Él sabía que yo iba a resistir eso. En algún momento le dije a Dios, no puedo, me quiero morir. Pero Dios sabía, no te vas a morir. Porque tú tienes la capacidad de resistir lo que tienes por delante. Y he tenido, mire, un día, en esos cultos como los de hoy, ni en el acetato he estado. Y me llaman. Mire, una hermana, no fue pastora, no fue profeta, no fue una hermana. Una ujier se paró enfrente de mí y Dios la usó. Porque así te dice el Señor, ese corazón de piedra que tú tienes, lo voy a cambiar por un corazón de carne. Lo llenaré de amor para que seas usado para hablarle a jóvenes. Porque le hablarás a jóvenes y les llevarás mi palabra y conocerán el amor de Dios a través tuyo. Por eso ustedes me ven un poco chocoloco a veces porque hablamos el idioma de los jóvenes. Uno puede llegar a hablarle a los jóvenes. ¿Qué quiere Dios contigo?
declárame tu oficio. Yo le preguntaba al Señor, estaba orando, Señor, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué quieres? Y el Señor me decía, el tercer día, y yo lo anoté. El Señor hoy quiere traer una renovación de visión espiritual. Jonás, un día siendo profeta, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Vamos bien? Pero su visión, sus lentes, usted sabe que si uno se pone lentes azules, ve todo azul, ¿verdad? Si uno se pone lentes rojos, ve todo rojo. ¿Me está siguiendo? La visión que había sobre Jonás le hizo ver que Nínive lo iba a matar su ministerio, no iba a poder volver a Israel porque los judíos lo iban a despreciar por haber ido ante el gentil. Esa era la perspectiva que él tenía. Entonces, hay perspectivas que a usted y a mí nos estorban bajo el llamado de Dios. Y hay perspectivas que están en nosotros, que nosotros ponemos, que nosotros anteponemos ante lo que Dios quiere hacer por nosotros, porque el deseo de Dios siempre es y será bendecir. Pero la perspectiva que hay en nosotros muchas veces se opone para que podamos entender que Dios nos quiere bendecir. Entonces Dios nos da una instrucción. Dios nos dice, ve a Nínive. Pero la visión actual que tenemos, la perspectiva que tenemos, la forma en que colamos, usted sabe lo que hace un colador, ¿verdad? Filtra, ¿verdad? El colador que tenemos aquí filtra la verdad de Dios a lo que nosotros queremos entender. Moldeamos la voluntad de Dios a nuestro corazón y no moldeamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. La visión que tenía Jonás, la perspectiva, oiga, pero no era del profeta, sí, él era profeta, pero su visión necesitaba ser renovada. ¿Cuántas veces Dios nos dice algo? Nos dice derecha y tomamos izquierda. Cuando yo conocí de Dios, yo empiezo un proceso y yo pensaba, mi perspectiva era que yo iba a ser un gran empresario. Yo estudié publicidad y yo quería ser un gran publicista y yo quería ganar dinero, y mi perspectiva era, pues yo voy a servirle a Dios. ¿Cómo le voy a servir a Dios? Pues si tengo una empresa, tome pastora. Esa era mi perspectiva. Y yo iba a servir y ser un gran empresario. Aleluya para Jehová. No, pues que tan santo el hermano, ¿no? Hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos al Señor cómo es que queremos hacer las cosas? ¿Cuántas veces le decimos al Señor a mi manera? El Señor le dijo Nínive y Jonás, ¿qué dijo? Tarsis. Entonces no es simplemente que en Semana Santa te vayas de vacaciones, no. Es la perspectiva con la que nosotros asimilamos siempre la voluntad de Dios. Hablábamos ayer que es más importante que Dios quite la esterilidad y que entregue hijos. Porque si quita la esterilidad por naturaleza, ¿va a qué? A fructificar. La palabra dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. ¿Verdad? La palabra más adelante dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo,
su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor en esta mañana? Quiere renovar nuestra visión. ¿Para qué? Para que el fruto llegue a tiempo, para que la hoja no caiga y para que todo lo que haga, shamaquía, prospere, fructifique, emprenda, crezca y no se seque. ¿Qué fue lo que llevó a Jonás a lo profundo del pez? Su perspectiva, su visión, su forma de ver las cosas de Dios. Y ojo, porque la Biblia está hablando de un profeta. Entonces, seas o no profeta, tú y yo tenemos que pedirle al Señor y dejar que Dios en esta mañana renueve nuestra forma de ver las cosas. Marta, la hermana de Lázaro, veía de una forma. El Señor le dice, hoy tu hermano resucitará. Sí, yo sé que por allá en el día postrero Él va a resucitar, pero hoy tengo dolor y hoy me quedo con mi dolor y hoy me quedo con mi duelo y no suelto mi duelo. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? ¿Hay alguien que quiera ver la gloria de Dios en esta mañana? El Señor quiere mostrar su gloria, iglesia amada. Pero necesitas quitarte las gafas que tú te pusiste, no las de lectura, las del Espíritu. ¿Cómo estamos viendo lo de Dios? ¿Qué estamos haciendo a nuestra manera? Es que a mí me parece. Un día yo estaba presentando las canciones y me cambiaron el orden de las canciones. Y yo, perdón, pero yo opino. Dios usó a esa persona. Usted no está aquí para opinar. Yo tan bueno que soy como me dicen. Hay cosas que Dios permite. A David lo maldecían. Y David decía, le decían los siervos de David, maestro, Señor, ¿quieres que lo acribillemos? Déjenlo. Porque si él maldice, es porque Jehová se lo permite. Ay, pero es que ¿por qué me dicen las cosas así? ¿Quién te lo está diciendo? Porque estamos viendo en todos estos días que hay un Dios que prepara los peces. Hay un Dios que prepara las lijas. Hay un Dios que prepara lo que tú necesitas escuchar. Porque es que el Señor no se conforma con el nivel en el que estamos. Él quiere que tú y yo crezcamos. ¿Por qué? Porque es que el que crece puede añadir más. Imagínese un carro con un baúl pequeño o un carro con platón. ¿A cuál se le puede llenar mejor de mercado? Si hablamos de carros, ¿en cuál puedes meter más bendiciones? ¿En el pequeño o en el grande? Y el Señor te está diciendo en esta mañana que estás llamado a crecer. Crece en esta mañana. Crece en tu entendimiento, crece en el servicio, crece en tu disposición, porque a medida que tú te dispongas, a medida que tú en esta mañana abras tu corazón y le digas, Señor, estoy dispuesto a que renueves mi forma de ver tu evangelio, a que renueves mi forma de ver tu palabra. No me conformo con ser el cristiano que hasta el día de hoy he sido. Quiero recibir lo que tú tienes para mí. Mire, iglesia, cuando uno hace eso, los cielos se abren, la gloria del Señor se manifiesta, las iniquidades se quebrantan, los obstáculos que hayan sobre tu vida empiezan a deshacerse por sí mismos. Jonás empezó a escuchar nítidamente la voz de Dios. A mí me ha pasado años
de proceso. Y llega el momento en que uno le dice a la pastora: pastora, tantos años y hoy entiendo. Unos se demoran más que otros, pero lo importante, y gloria a Dios, es entender. ¿Sí o no? En tu luz veremos la luz. ¿No te he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Dice la palabra: al que cree en el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Allí hay libertad. Y en esta mañana hay libertad. Y en esta mañana algo que Dios está diciendo: en estos días voy a cambiar la visión de mi pueblo. Porque tú no estás llamado a calentar silla. Tú no estás llamado simplemente a ser empresario. Tú no estás llamado a ser simplemente padre de familia. El Señor no te rescató solamente para eso. El Señor te rescató para ser instrumento útil. El Señor te rescató para tener un propósito mayor. Hay un propósito mayor. Si alguien se dispone en esta mañana a entender, el Señor le va a revelar el propósito. El Señor le va a mostrar para lo cual fue asido. Y ya no vemos lo que nos pasa como dificultad, como en la mala, como en la inmunda. Ya no pensamos en eso. Mire, hay renovación de la forma de hablar aún en esta mañana. Porque ninguno de ustedes está en la inmunda. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿A quién ha levantado el Señor? ¿Dónde están los de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido? ¿Para qué? Para que anunciéis. ¿Se acuerda Efesios que fuiste llamado para glorificar el nombre del Señor? Sí, cántale al Señor. Pero es que tu vida va a glorificar al Señor. Yo moría, pero el Señor me resucitó. Yo no podía, pero el Señor lo hizo. Yo tenía una batalla, pero aleluya, el Señor me rescató. Cuando mis angustiadores, mis adversarios y mis malignos se juntaron para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y Dios quiere que tú seas el pregonero de esa palabra. Dios quiere que tú seas el pregonero de esa situación, que seas el testimonio. Que seas como Jonás en esas calles de 3 días, porque el Señor si puso a Jonás, aleluya, a predicar en una ciudad de 3 días. Hay una ciudad en donde tú vas a hablar y vas a mostrar y vas a decir que sí se puede. Veo empresas a donde la palabra va a llegar, veo oficinas a donde la palabra va a llegar, veo hospitales a donde la palabra va a llegar, veo familias a donde la palabra va a llegar y van a escuchar lo que necesitan escuchar, porque el testimonio se está escribiendo en tu vida, mi hermano, mi hermana. Hay un testimonio de victoria, hay un testimonio de poder que está a punto de ser levantado en medio de muchos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Por eso el pez, por eso las aguas. Pero vas a salir de ellas. El Señor te saca en esta mañana de ellas. No digas no puedo. Depresiones, angustias, lo que tú estés viviendo hoy, se para alguien para decirles: el Señor me libró de la depresión. Yo me quería morir, yo no podía, pero aleluya, el Señor me levantó. Y si Dios lo hizo conmigo, contigo también lo hará. Ay, hermano, es que no tengo, es que no puedo, es que no se puede. Sí se puede. ¿A qué edad se cumplió el ministerio de Moisés? A los 80. A los 80, mi hermano. Y tenía las fuerzas para que se abrieran los mares. Caleb, yo era de 40 y hoy tengo 85, ¿verdad? 85. Y tengo la misma fuerza que cuando Dios me prometió este monte. Y hoy vengo con la unción de Dios a reclamar lo que es mío. Y nos preocupamos porque el bus nos está dejando. Ese es un pensamiento de este siglo.
Ay, es que después de 40 no contratan, después de 40 te mueres de hambre. Si no te casas a los 20, ya son 20, te deja el bus. Que lo deje el bus, mi hermano, mi hermano. Ay, ¿cómo así, hermano? No, 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 eso no es para mí, no, no, yo no estoy diciendo eso. Es que lo deje el bus, porque es que usted no vive del bus. Yo no sé si me está siguiendo. Usted vive del propósito y del llamamiento. ¿Cuándo fue ese llamamiento? Antes de que usted y yo estuviéramos acá, hay un llamamiento. Hermano, ¿usted no le preocupa tal cosa? No, a mí no me preocupa. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento. Lo que es mío, lo que Dios dijo. Y la pensión, ¿cuál pensión? ¿Me sigue? No, es que hay que trabajar toda la vida para que cuando tú ya no tengas nada de fuerzas, tú puedas subsistir. Ay, hermano, y entonces, no, gloria a Dios. Si usted tiene provisión, gloria a Dios. Pero el pecado está en que sus fuerzas dependan de ello. El pecado está en que usted ponga la mirada en ello. El pecado está en que usted ponga la esperanza en ello. Porque es que usted ya no pertenece a aquellos que viven de los afanes de la vida. Usted es ¿qué? Linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. No solo de pan. Mire, usted y yo somos de los que no solamente viven de pan, sino viven de ¿qué? De lo que sale de la boca de Dios. Y sí o no, que el Rey de Gloria sabe servir mejor la mesa que cualquiera. ¿Qué prefieres tú? ¿La unción de Caleb o ser sustentado en tu vejez? ¿No dice la palabra hasta las canas yo te sustentaré? ¿Cuántos tienen canas? Gloria a Dios por las canas. Y los que no tienen, no hay día que no llegue. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Su rababaki ramasita rabasho. Sutsotorobakoto robasuto romamaki rababashiamai. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tercer día. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Y gracias, aleluya, porque del mayor al menor ninguno saldrá como entró. Gracias porque hay sanidad. Gracias porque hay libertad. Y gracias, Señor, porque una nueva visión viene a este lugar y viene a cada vida. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cuando Dios pide algo, es porque eso que tienes estorba a tu propia bendición. Cuando confiamos en algo diferente a Dios, estamos siendo provistos por lo que hemos confiado. Jonás
Su perspectiva le hizo ver que un barco era mejor que Nínive. Él solo vio gente violenta, él solo vio gente asesina, pero no pudo ver lo que había detrás de ellos. Y hoy Dios quiere cambiar nuestra visión. No mires la muerte, no mires la amenaza del maligno. Mira lo que Dios quiere hacer. Mientras tú cierras tus ojos, el Espíritu Santo va a empezar a ministrar tu espíritu. Hay algo que Dios va a hacer en esta mañana, y Karramashua, y aquel que ha creído en la transmisión, cierre sus ojos. Shema aquí, Amaya. Porque Dios quiere cambiar la forma de ver el Evangelio. Dios quiere cambiar la forma en que tú ves tu propio ministerio. Dios quiere cambiar la forma en que tú ves tu propio servicio a Dios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y mientras tú cierras tus ojos, el poder de Dios y su espíritu están cambiando la forma de pensar. Están cambiando, oh Ramasha, oh Ramakoa, tu amaisika tarramasua, tu forma de ver. Tu forma de ver. Es que el Señor cambió primero la perspectiva de Jonás y luego vino por segunda vez a hablarle. El Señor te va a hablar por segunda vez de cosas, de palabras que te había hablado antes, de llamamientos que te había dado antes, pero hoy te prepara de espíritu a espíritu. Ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo transforme, renueve. Maike suabasha katarramaya. Incredulidades, suéltalas. Cosas con las que te estabas resistiendo, suéltalas. Maneras de ver el Evangelio. Es que a mí me parece, es que yo opino, es que yo creo. Suéltalas. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres fe? Suelta en esta hora lo que te estorba. Omai Shamakia Suitzalaya Ramasuko Torromakoa. En el nombre de Jesús. Hay cirugías que Dios está haciendo en este momento. Hay argumentos que Dios está desmoronando. Hay posiciones que Dios está quebrantando. Y hay una unción que está descendiendo en esta hora. Porque yugos en el nombre de Jesús se van a pudrir. Se pudren yugos. Se pudren yugos. Y hay enfermedades que vinieron por causa del yugo que se pudren también. Estrés, enfermedades que vinieron por estrés. Enfermedades que vinieron Shei Samai que remequía de deterioro, de desgaste, dolores de cabeza que de repente venían. En esta hora hay sanidad. Gastritis, en esta hora hay sanidad. Oshabakiabasua. Hay personas que están sintiendo algo en su cuerpo en este momento. Hay personas que están sintiendo la mano de Dios en este momento sobre ellos. Porque Dios está haciendo posible lo imposible.
Y lo que Dios promete lo cumple. Y hay esterilidades que Dios está quitando como esparadrapos, como adhesivos viejos sobre la piel. Los está arrancando. Sellos de generaciones, herencias generacionales está arrancando el Señor. Porque el silbido apacible de Dios que sacó a Elías de la cueva es el que está susurrando a tu oído en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y hay unción, ve unción, ve unción en tu boca, ve unción en tus manos para derribar, para destruir fortalezas que se levantaron en tu casa. Hoy el Señor te da la unción para vencer lo que ataca a tu familia, lo que ataca a tu hogar. Hay palabra de sabiduría que Dios está poniendo en los padres y en las madres para encaminar, para ajustar, para hacer volver el camino de los hijos, porque dice el Señor que este es el tiempo en donde Dios empieza a trabajar con muchos que hoy no están, pero tienen un llamado al altar. Y mientras tú estás acá, empieza Dios a preparar peces para gente en tu casa. Deja a Dios trabajar, no te preocupes. No te preocupes por lo que va a empezar a suceder, porque detrás de ese suceso va a haber un avivamiento en tu casa, va a haber un avivamiento en tu familia. Esta enfermedad no es para muerte, esa situación que tú estás viviendo no es para muerte, sino para que las obras del Padre sean manifiestas en tu vida. En el nombre que es por sobre todo nombre, y un sello del Espíritu Santo sobre tu vida, porque oirás la voz de Dios en un nivel mayor. Vendrán sueños, vendrán revelaciones, irás en el transporte, irás en la calle y Dios empezará a hablarte, y Dios empezará a darte estrategias, y Dios empezará a decirte Shamaki Amaya, conforme a su voluntad, y en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.